Gracias, Esperanza. Bienvenidos nuevamente a todos, hermanos y hermanas, también público que nos está viendo en vivo. El licenciado Mario de Jesús Gallardo Mediolea es predicador católico y conferencista. Es un abogado mexicano especializado en Derecho Corporativo, Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Es escritor, predicador católico, conferencista. Nació en la Ciudad de México, es casado y padre de familia. Como jurista e investigador ha escrito más de 500 artículos en temas de derecho, historia constitucional de nuestro país, estructuras políticas, sociales y culturales de México, ética empresarial, geopolítica en Latinoamérica, nuevo orden mundial, masonería, formación de la fe católica, doctrina social de la Iglesia, defensa de la vida y de la familia, fenómeno de la nueva era, desarrollo humano y formación de líderes y equipos de alto desempeño. Es consultor de diversas instituciones, empresas y grupos políticos en México y ha sido asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es un influencer en ámbitos de crítica y análisis político desde la perspectiva cristiana. Es uno de los principales líderes en México en la defensa de la libertad religiosa y del respeto al derecho de Estado. Nunca ha pertenecido a ningún partido político ni representa en el ámbito público a ningún grupo empresarial. Ha impartido decenas de cursos y cientos de conferencias a lo largo del país. Ha hablado ante más de 100,000 personas para alertar acerca del peligro que significa el neomarxismo cultural y la imposición de un régimen socialista bolivariano en México. Trabaja activamente en la difusión de la cultura política en redes sociales, medios periodísticos y plataformas a través de sus escritos, artículos y pensamiento. Es una de las voces críticas de mayor conocimiento en la oposición a los gobiernos adheridos al Foro de Sao Paulo en Latinoamérica. En el mes de noviembre del año 2020, junto con los principales líderes católicos de México, fundó el movimiento social católico más grande del país que lleva por nombre Viva Cristo Rey. Demos un aplauso, por favor, al licenciado Mario Gallardo, social y política de los católicos. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí. No sé si tengo que usar. ¿Sí lo uso? Perfecto. Bueno, pues gracias Irapuato por recibirnos hoy en esta tarde. Afortunadamente somos casi vecinos. Yo radico hace 30 años en León, Guanajuato. Entonces, bueno, pues soy guanajuatense ya también, igual que todos ustedes, ¿no? Porque nunca, y lo comento esto porque nunca falta, a pesar de que somos hermanos en la fe, así muy en confianza, ¿no? Hay quien dice, híjole, es chilango, dicen, ¿no? Cuando oyen mi currículum. Bueno, sí, nací en la Ciudad de México y se supone que estamos aquí reunidos porque nos unen cuestiones más altas todavía, más importantes. Tú y yo seguramente ya experimentamos que a veces los hermanos en la fe es una hermandad más fuerte que la de sangre. Porque cuando compartes la fe, compartes no solamente tu día a día, compartes esta vida, sino también la aspiración para después de esta vida. Y eso, para una persona que realmente se ha encontrado con Dios, es el motor de su vida, ¿sí? Entonces, pues voy a comenzar haciendo, aunque la exposición corre a mi cargo, haciendo 2 preguntas que me gusta mucho hacer siempre, porque nos van a servir para una autorreflexión. Fíjense, estamos empezando ahorita el tema responsabilidad social y política de los católicos, ¿sí? ¿A ustedes les gusta hablar de política? No, muchos me dijeron luego, no. Otros me dijeron que sí. ¿Sí les gusta o no? Sí, pero con cara de asco, así como... No. Pues, si no tenemos más, les pregunto yo 2 cosas. La primera es, levanten la mano si son católicos practicantes. Muy bien, bájenla. Hasta mis hijos levantaron la mano allá atrás. Muy bien. Católicos somos católicos practicantes, ¿cierto? Los que estamos aquí. Es más,
se me hace el alto honor hoy de invitarme a Irapuato para hablarle a líderes católicos. ¡Wow! Que yo corro, la verdad. En mi diócesis utilizan esa presentación cuando mandan datos míos, pero la realidad es que a mí me da tanto miedo porque decirse líder católico, a mayor compromiso, a mayor regalo de Dios, a mayor responsabilidad, ¿no?, más cuentas habremos de rendir. Entonces mucha gente, esto lo entendemos adentro, ¿no? Desde afuera, pues bueno, nadie aspira a ser un líder dentro de la Iglesia Católica en apariencia porque dicen que somos hipócritas, ¿no? Que somos los hipócritas, los aleluyos, los que damos sermones, los que nos queremos mucho porque estamos en la fe, los que nos queremos más que los demás, los que no, somos los apestados habitualmente. Pero ya en los ambientes de fe resulta ser que también ocurre un fenómeno muy común. Todo mundo se pelea por ser el líder. En los grupos apostólicos ocurre bastante eso. Quizás en Irapuato no, pero en mi ciudad sí. Y luego llega una persona y se hace el líder de un movimiento, de un grupo, de un apostolado, y para sacarlo de ahí, porque dura 20 años. Y entonces nuestra misma organización como iglesia, tú llegas a una parroquia y hay veces que tiene más poder que el señor obispo, la sacristana, dentro de esa parroquia, a la que todo mundo tiene que pedirle permiso para todo y es la dueña de las llaves del templo. Ojalá no haya aquí muchas, ¿no? A mí se me invita hoy a hablarle a líderes católicos y uno dijera, bendito sea Dios, aleluya, qué bueno, gloria a ti Señor que me permites el venir a hablar con mis hermanos en la fe. Yo les quiero decir de entrada en este tema, ya les hice la primera pregunta, ¿no?, que si son católicos practicantes, todos me dicen que sí, pero yo les quiero decir una cosa para iniciar el tema. ¿Dónde creen que es más fácil predicar a veces el evangelio? ¿Afuera o adentro de la iglesia? Adentro. Y a mí me asusta tanto cuando me dicen líderes católicos, porque el líder católico ya se las sabe todas, ¿no? Hay veces que el líder católico viene con unas tijerotas atrás colgando, ¿no?, con su mochila, y cuando viene una formación la saca y empieza a tijeretear, ¿no?, a cortar. O sea, son muchos vicios que tenemos nosotros por... digamos como signo, como fruto de algo que vamos a hablar hoy en este tema, porque hablar de política, de responsabilidad social de un católico, inevitablemente nos tiene que lanzar a hacer una reflexión. Como laicos, ¿todos somos laicos aquí? Sí. No todos, tenemos a esposas de nuestro Señor Jesucristo también, gloria a Dios, presente entre nosotros, ¿no? Mujeres que cuando van caminando por la calle son un signo, un grito para el mundo que todavía hay quien está dispuesto a dar la vida por Cristo y para Cristo. Entonces, bueno, gracias a las esposas de nuestro Señor por estar hoy presentes aquí. Miren, la segunda pregunta que les quiero hacer, y habrá quien le dé risa, ya les pregunté que si son católicos practicantes, ¿me la siguen sosteniendo que lo son? No pregunté líderes católicos, ya me dijeron que son líderes católicos, ¿no? Ya me encomendé a Dios, ¿no? Me traje agua bendita porque a veces es lo más difícil predicar entre nosotros como iglesia, lo más difícil. Ahorita vamos a darnos cuenta del por qué. Pero la segunda pregunta que les quiero hacer es, bueno, si todos somos católicos, ¿quién de los que está aquí presente está dispuesto a dar la vida por el Evangelio y por Cristo? Ya no fueron todas las manitas, ¿vieron? Uno que otro por solidaridad al ver al de al lado también levanta la mano y dice, pues es que si no la levanto me veo mal. ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque démonos cuenta que no es lo mismo ser un católico practicante que alguien que está dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Es más, la pura pregunta raspa. Hay gente que dirá, dar la vida, pues ni que estuviéramos en la época de la cristiada. Uy, ese hermano que piensa así anda en la luna. No sabe en qué momento se está viviendo hoy en México, ni en qué consiste la batalla que hoy estamos librando, que es espiritual, pero también es política y social. ¿La iglesia hace política? No, la iglesia no hace política. La iglesia forma políticos, que es diferente. ¿Sí me expliqué con el concepto? O sea, no, que nadie se confunda. Estas charlas no es porque yo como evangelizador católico vengo a hacer política. La iglesia no hace política. La iglesia somos todos, ¿cierto? ¿Todos los que estamos aquí formamos la iglesia? Sí, claro, la iglesia no son, lo sabemos, todos, un católico bien formado ya lo sabe. La iglesia no son los templos, no son los obispos, no son nada más los responsables. La iglesia somos todos. Nada más que aquí tenemos que hacer la primera distinción. Cuando yo hice la primera pregunta sobre quién es católico practicante, fíjense,
todos levantamos la mano, pero cuando yo pregunté, ¿quién de aquí está dispuesto a dar la vida por el Evangelio y por Cristo? Ya no todos levantamos la mano y pareciera algo sin importancia, pero es que rápidamente nos identificamos como católicos practicantes. Pero cuando hacemos la cuenta de los costos que tiene anunciar la verdad, es ahí donde muchos de nosotros a lo mejor le pensamos. ¿Y por qué me gusta partir siempre de una introducción así? Porque por el silencio de nosotros es que el país está cayendo en pedazos. Porque por la inacción de los católicos es que la fe católica está casi a punto de ser desterrada en este país. Porque la libertad de culto corre hoy peligro. Bueno, todas las libertades, pero entre ellas la libertad de culto. Porque una reunión como esta, probablemente bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, no va a ser posible hacerla. Porque va a haber una nueva constitución y leyes prohibitivas que no van a permitir esto. Y el católico muchas veces dice, ¡ay, qué exagerado! Pero si mi López Obrador, tan buen mi presidente que nos ha venido a ayudar y a mejorar el país. ¿Cuál es la responsabilidad en materia social y política de los católicos, de los que somos bautizados? De los que somos bautizados, no del católico practicante, porque aquí hay que distinguir. Quien tiene un poquito más de formación sabe que todos somos católicos por el bautismo, ¿no? Entramos al seno de la iglesia, somos hijos de Dios por el bautismo, pero ¿qué ocurre? Que México está lleno de bautizados, pero hay muy poca gente evangelizada. Y voy a decir todavía algo más feo. Hay muy poca gente bien evangelizada. Tú y yo conocemos gente que fue a un retiro, ¿no? Se emocionó, le duró un ratito nada más, y al rato pues se cumple el evangelio, vinieron otros 7 demonios y la condición de esa persona era mucho peor que antes. Se enfría, decimos está vacunado, se vacunó contra la fe y contra la instrucción religiosa. Y lo vemos de lejos, pero en realidad a muchos de nosotros puede ocurrirnos esto. O sea, nos pasa mucho a los líderes católicos o a los que se nos reconoce como líderes, porque ya hemos caminado en la fe. ¿A cuántos retiros has ido? ¿A cuántas formaciones? ¿A cuántos cursos? Y se nos va quedando en el camino esta claridad de la responsabilidad que tenemos en la vida. Yo a algunos amigos allá en León les hago la broma y les digo, es que en una de esas me descuido, les digo, ya ando como tú más preocupado porque es el cumpleaños del señor cura, o de vender los tamales afuera de la parroquia, o de la rifa, o de la fiesta patronal, que de llevar el mensaje de Cristo. Los católicos tenemos un grave problema. La Escritura dice, anuncien, proclamen la buena nueva a toda criatura, dice el libro del Génesis, ¿cierto o no? Así dice la Escritura. ¿Y qué hicimos nosotros? Por cultura, como religión, tocamos las campanas esperando a que la gente venga. Ya no vamos por la gente. Ustedes vean un protestante y agarra a la gente de volada, ¿eh? Y luego, hermano, ¿me permite orar por usted? Se la saben, ¿no? ¿Sí? Señor, ¿usted cree en Dios? Traiga su Biblia católica sin problema. Mire, aquí en este momento yo aquí le voy a enseñar. Y empiezan, y me permite orar por usted, y le dan seguimiento a la gente y todo. Y el católico cae, y el católico miedoso que se distingue en este país, no solamente por la gracia recibida de ser católico, sino por su terrible ignorancia, tiene que poner etiquetitas en la entrada de su casa que diga, este hogar es católico, no se admite propaganda protestante. Y yo siempre hago la burla, la broma, y digo, pues no se admite propaganda protestante ni católica. Porque cada que vamos a hacer misiones en la ciudad, la gente no te recibe, la gente no tiene tiempo, cuando le dices que vienes de la parroquia, no sé si me estoy explicando, ¿no? Hay tiempo para muchas cosas, para ver a la señorita Laura, para Pati Chapoy, para estar perdiendo el tiempo en el internet, para estar sumándose a campañas de cosas que tú no sabes ni conoces el trasfondo. Pero ¿cuál es la esencia del tema de hoy? Para hablar de responsabilidad social y política, tenemos que partir de una base. La Iglesia, ya dije, no hace política, forma políticos. ¿Y cómo los forma? Miren, libros base, ¿no? El padre Jorge Loring, todavía en vida, sacerdote jesuita, decía algo maravilloso. Decía, si yo pudiera proponerle a la feligresía cuál es el kit, ¿no? El paquete de los libros básicos que todo católico debe de tener y de estudiar, ¿cuáles serían? Perfecto, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, ¿no? Me gritaron hace poquito en un retiro, la Reina Valera, pues imagínense nada más, ¿no?
La Santa Biblia, claro, eso es lo primero. Después de la Santa Biblia, muy bien, esplendoroso, el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Los católicos conocen su catecismo? Ni saben que existe, hermanos. Esa es la realidad. Ni siquiera saben que existe la gran mayoría de personas, incluso los que van a misa, ¿no? Cuando hablo de los que van a misa, no voy a empezar a hacer estadísticas ni distinciones. Ya quien ha oído estos temas o los ha investigado, pues ya sabe, ¿no? La propia Iglesia ha hecho, la Conferencia del Episcopado hizo una investigación hace algunos años. Resultado de la encuesta que realizaron, resulta ser que en las diócesis mexicanas asiste a misa entre el 8 y el 15% de la población. O sea, de los que son católicos. No vamos ni el 20%. ¿Cuál es el porcentaje que pertenece a un apostolado de los católicos en México? El 4%. ¿Y el porcentaje que está en formación o en vivencia activa o en misiones, cuál es? Ni siquiera lo quise decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a nosotros nos cala mucho cuando desde fuera se nos ponen muchas etiquetas. Cuando los hermanos separados nos llaman ignorantes de nuestra fe. Pero somos profundamente ignorantes de nuestra fe. No tenemos la humildad de reconocer, y no es una crítica a la iglesia, es una crítica a mí mismo. Porque si hay un hermano cerca de mí que es ignorante en la fe, es porque yo no lo he ido a evangelizar. ¿Y por qué no lo vas a evangelizar? Porque a lo mejor tú mismo no te has evangelizado. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Si no me formo, si no estudio, si no sé que hay una Sagrada Escritura, ¿no? Jerusalén, Latinoamérica, la versión católica que quieran, ¿no? Pero católica, para que no andes comprando una Biblia sin los libros deuterocanónicos y al rato les andes creyendo a los protestantes porque le arrancaron libros y entonces, claro, ellos no creen un montón de cosas, claro, porque tienen una Biblia traducida a modo y aparte incompleta. Y esos muchos católicos pues no lo saben, por eso se los duermen. Tercer libro básico para todo católico, ¿cuál será? Dijimos, la Santa Biblia obviamente, el Catecismo de la Iglesia, después es del que vamos a hablar hoy. Muy bien, la doctrina social de la Iglesia. Como tiene la palabra doctrina, hay gente que piensa en la catequista con los niños en el templo, ¿verdad? No la ha abierto, no la conoce. Los que tuvimos ya el gusto de conocerla y estudiarla, nos llevamos una gran sorpresa. Ahí es donde uno descubre el por qué la iglesia es madre y maestra. ¿La iglesia habla de política? Sí, habla de política. Del quehacer de un católico en la política, del deber de un católico en la política, de los principios que rigen a la política, de cuál es la finalidad de la política. Lo decía mi hermana, ¿no? En esta cita esplendorosa de San Juan Pablo II. El más alto nivel de la caridad debería de ser la política. Imagínense en México, yo me acuerdo, cuando estaba yo estudiando en la universidad, nos dieron un estudio, pues ya hace 25 años que egresé, nos dieron un estudio que acababan de hacer aquí en el estado de Guanajuato, y le preguntaban a los niños, ¿tú qué quieres ser cuando sean grandes? Y los niños contestaban y decían, político, diputado. Tenían la idea de que no trabajaban y ganaban mucho dinero. Tristemente ahora está peor porque ahora le preguntas en esos mismos lugares a los niños, ¿qué quieres ser? Y te dicen narcotraficante. Eso es lo que quiero ser. O sea, ya se degradó todavía más. Y a la niña, pues quiero ser buchona, ¿no? ¿Sí? Pero estas realidades, miren, nos cuesta mucho trabajo aceptarlas dentro de la Iglesia Católica, ¿eh? Y nos pasa mucho que nos quedamos encerrados en nuestro propio ambiente. No sé si me estoy explicando. Hablamos con los que comparten la fe. Vamos a nuestra comunidad. ¿Sí? Estamos como aislados. O sea, esa sal a la que estamos llamados a ser es como la sal que está dentro del salero. Voltea para todos lados y nomás ve sal, ¿no? Ustedes volteen aquí en este salón. Se van a ver todos tienen cara de buena gente. Si nos ponemos a rezar, pues ponemos los ojos en blanco rápido todos y alabado sea nuestro Señor. ¡Claro! Pero yo voy a decirles algo sin que nadie me escuche. Al cabo me están escuchando. Tristemente, la gente más perversa que yo he conocido en mi vida la he conocido dentro de la Iglesia Católica. Aquí es donde el demonio se viene a meter
De veras, se los digo, y me he enfrentado a la masonería y me he enfrentado a los políticos corruptos y he denunciado lo que ustedes no se imaginan. Por eso tanta gente se ha de preguntar, oye, a los evangelizadores siempre todo el mundo les aplaude, pero hay predicadores católicos a los que hasta el gobierno y hasta dentro de la iglesia, sí es que la verdad nunca gusta. La verdad es incómoda, es diferente ser, por ejemplo, un católico de misa de domingo, un católico que se siente practicante, a un corazón convertido y transformado por Dios. Es diferente ser un maestro de catequesis a ser un testigo del amor de Dios. No sé si me estoy explicando. Es diferente. Hasta entre los discípulos había diferencia, ¿cierto? Estaban los 3, estaban los otros de los 12, ¿no? Estaban los 72 que mandó, los 120 que lo esperaron en Pentecostés, y estaban los 5,000 que llegaban a oírlo y a comer. ¿Cierto o no? Hay de todo. Es una revisión diaria que tenemos que hacer. ¿Yo a qué vengo? ¿Yo soy el que me estoy firme en la cruz hasta el final? ¿Sin miedo a que me maten por lo que hago? Y que me maten, no nada más hablo de balas, de sangre. Que me maten. Que haya gente que me empiece a perseguir, que me levanten calumnias, que no me soporten. Yo estoy dispuesto a perder mi honor, mi fama, mi credibilidad, mi buena reputación, mis bienes. No sé si me estoy explicando. Estoy dispuesto a ser crucificado, a que la gente hable mal de mí porque soy discípulo de la verdad, o soy una buena conciencia de prácticas católicas que no quiero perder el afecto del mundo y por lo tanto no estoy dispuesto a servir a Cristo. Voy a entrar al tema de responsabilidad política y social y no podría abordarlo si no comienzo así. Porque cuando nosotros hablamos mal de los políticos o de la gente que está en la política, decimos todos los políticos son corruptos. Ayer simplemente recibía yo un mensaje de Ignacio Loyola, quizá algunos sepan de quién hablo, un exgobernador de Querétaro. Quisimos impulsar en su momento que se diera a conocer quién era Ignacio, porque hay católicos practicantes, extraordinarios seres humanos que son políticos, que han tenido cargos muy importantes en la política en México y que ellos en nada son lo que nosotros decimos de que todos los políticos son iguales, son corruptos. No, eso sería decir tanto como que todo el ser humano es igual. Tenemos las mismas tentaciones, tenemos las mismas debilidades. Bueno, no las mismas, pero tenemos tentaciones, tenemos debilidades. Pero si algo tenemos en común es que todos fuimos salvados por Cristo, ¿sí o no? Eso es lo que realmente tenemos en común. Entonces, la Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, como buena madre que es, nos trata de educar en temas de política y en temas de responsabilidad social, ¿no? Yo cuando oigo, por ejemplo, quieren que pongamos ejemplos ya así fáciles, ¿no? Yo cuando oigo, por ejemplo, un político que dice, perdón, un político no. Cuando oigo un católico, bueno, es que también son católicos los políticos que hacen cosas indebidas y votan lo que no deben. Yo cuando oigo un católico que dice, no, yo no voy a votar. Yo no voy a votar porque todos los candidatos son pro aborto. Todos son malos. Ya sabes, en el tribunal, ¿no? Ya es el juez, ¿no? Y entonces él emitió el veredicto, además ignorante, no puede ver ni las diferencias que existen entre un candidato y otro, para cumplir lo que dice el magisterio de la Iglesia y lo que nos han dicho nuestros últimos papas en las encíclicas, y la persona dice, yo no voy a votar. ¿Qué creen que dice la doctrina social de la Iglesia? ¿Votar es un derecho o es un deber? Es las dos cosas. Es un derecho político, pero es un deber moral de todo bautizado. Es un deber. El que dice, yo no voy a votar, pero va a misa todos los días, pero se dice católico practicante, pues estamos mal. Algo ahí está, hay una carencia de formación conforme a la doctrina cristiana. No sabe ese hermano, esa hermana, que tenemos que votar, porque es un deber. ¿Me expliqué? Es un deber, no es una opción. Es un derecho que nos da la Constitución, que nos dan las leyes. Ajá, sí, pero digamos canónicamente, el derecho que a nosotros nos interesa es una obligación. Es un deber el votar. ¿Por qué? Porque el ejercicio de nuestros derechos políticos y civiles es un deber de todo miembro de la Iglesia, de todo bautizado. Es un deber. Dicen otros, no, yo, para ser congruente, ya saben, ¿no? Envueltos en el manto de nuestra Santísima Madre, dicen, no, yo para no perder mi pureza, para ser congruente con el catolicismo,
voy a anular mi voto. Otra vez la burra al trigo. El que no va a votar está yendo en contra de lo que enseña la iglesia. Y el que dice, no, yo sí voy a ir, pero voy a anular mi voto. Que no lo debes de anular, que debes de votar. Pero todos son malos. Pues sí, qué pena que en este mundo, me decía una señora, oiga, no, bueno, esto es de lo que yo les puedo compartir, de lo que más me ha hecho sonreír, ¿no? De las cosas tanto que recoge uno de la gente cuando está uno al servicio y va recorriendo tantas comunidades. Me dice esta señora, oiga, no, le voy a confesar algo, licenciado. Yo en mi vida me casé con lo menos peor de mi pueblo y ahora tengo que votar por el menos peor también. ¿Ya fue mucho?, me dice. ¿Siempre por lo menos peor? Le digo a la señora, ¿quiere que le haga esa pregunta a su marido? Porque nosotros siempre nosotros somos los que lo demás es lo peor, hablando como si nosotros fuéramos lo mejor. Yo te invito a que hagas esta reflexión, ¿eh? O sea, porque nosotros siempre somos los puros, los buenos, ¿no? Y entonces, es que no voy a votar por lo menos peor. Pues es que tu iglesia te dice que votes por lo menos peor, por el mayor bien posible. Y lo explicamos, pero es muy complicado. Miren, yo ni me enojo. Tanta gente que a veces le argumenta muchas cosas o hasta lo insulta. Se supone que son hermanos en la fe. Los católicos, particularmente las católicas, se saben muchas groserías. Y cuando la gente está enojada, le dice de todo hasta el predicador, ¿no? Y entonces es aquí donde uno tiene que tener toda la caridad del mundo. ¿Por qué? Porque si la persona no ha sido formada en la fe, no le puedes pedir lo que no ha recibido. No sé si me estoy explicando. Y si aquí hay líderes católicos, esto es lo primero, hermano, que yo te invito a que tengas siempre presente. Yo mismo pierdo a veces la paz, ¿eh? Y cuando me entrevisto, a lo mejor no con un laico, con un pastor de la iglesia que me está diciendo de su fervoroso apoyo al hoy presidente de México, me cuesta trabajo, ¿eh? Siento como me da taquicardia, ¿no? Que se me va a subir el azúcar, ¿no? Hay que nosotros tener calma, tener caridad, tener paz, entender que particularmente con el pueblo de Dios, es que es un laicado mexicano. Ustedes imagínense, un país donde nosotros estamos perdiendo 10,000 católicos diario. No es una cifra, esto es real lo que les digo, en porcentaje. Vamos perdiendo diario 10,000 católicos. O sea, nosotros caímos del 98% de hace 30 años, hoy tenemos el 78% de católicos. Según la curva de a cómo vamos en este país, para el año 2030 va a haber poquito más del 50% de católicos nada más. Igual que nuestros vecinos, los guatemaltecos estaban igual que nosotros y hoy ya nada más tienen el 50% de católicos. O como el país que tenía mayor número de católicos del mundo, que era Brasil. Entraron las sectas, llegó el socialismo y adiós catolicismo, ya es menos del 50%. Y alguien dirá, fíjense, porque hasta eso somos maestros de quitarnos la responsabilidad. Vuelvo, como no hemos recibido formación, cuando yo doy estos datos, hay gente que me dice, no importa, pero aunque seamos poquitos, vamos a hacer como siempre me dicen, vamos a hacer el reducto fiel de la iglesia. Y hay una promesa de Dios de que las puertas del infierno, ¿no? Pues claro, esta iglesia nunca va a desaparecer. Si fuera por nosotros ya lo hubiéramos destrozado. Pero el asunto es cuál es mi responsabilidad en el país en el que Dios me hizo nacer, en el momento de la vida de ese país en que nací. No sé si me estoy explicando. O sea, hay una razón en todo. ¿Por qué estas personas Dios los eligió para mis padres? ¿Por qué eligió que estas personas fueran mis hermanos? ¿Por qué me eligió a mí para padre de mis hijos? ¿Por qué me hizo ser hijo de su madre? Nacer en México. Cuando me junto con los predicadores de otros países, yo les digo, siempre les hago la broma y hasta ellos a veces a mí me la regresan. Me dicen, sí, ya ven que dice Mario que hasta en los predicadores hay clases sociales. Les digo, momento, yo vengo de la tierra de Santa María de Guadalupe. Y además de todo vengo de tierra cristera. Entonces yo les hago la broma, obviamente no es para ofenderlos, ¿no? Pero es para recordarme a mí mismo la gracia de Dios recibida. Ustedes lo saben, ¿no? Van los predicadores
van Manolito Capetillo, ¿cuántos dan? Carlitos Manero de la Fundación Medugori, ¿cuántos dan los testimonios? Ahí va la gente a Medugori, junta su lana, no va, maravilloso el santuario, pulmón espiritual del mundo. Pero nuestra madre se aparece y les dice, pues es que yo me aparezco aquí, pero yo vivo en México, siempre les dice. O sea, me viniste a buscar aquí, pero yo vivo allá, ¿no? Y acá no entendemos que es el país elegido por Dios para que viva su madre. ¿La madre de quién? Del Dios por quien se vive, del dueño del universo. ¿Nos falta Dios o nos falta fe? ¿Nos falta iglesia o nos falta instruirnos? Instruirnos. Yo siempre, cuando hago cuadros en los cursos, siempre les digo, los primeros que tenemos que atacar de manera personal y social como iglesia, son los 3 demonios de la I: la incongruencia, la indiferencia y la ignorancia. Esos demonios, el demonio de la incongruencia, a ver, ¿somos incongruentes los católicos? ¿Sí o no? Sí, somos muy incongruentes, hacemos una cosa, decimos otra, ¿no? Pero todas las incongruencias, la gran mayoría de nuestras incongruencias es por ignorancia. ¿Sí? Van de la mano. O sea, porque una persona se acerca y va a comulgar en la Santa Misa con una esta mal llamada Santa Muerte colgando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el jovencito se fue, o ni jovencito? ¿Por qué alguien se fue al motel con la amante o con el amante el sábado en la noche y el domingo va y se forma a comulgar? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a misa en Nochebuena o vamos a misa en Navidad, pero nos ponemos calzones rojos, maletitas, vasitos de agua? ¿Por qué? Por ignorancia, y por ignorancia terminamos siendo incongruentes. Un católico por ignorancia termina siendo incongruente con su fe. No, yo soy bien católico, pero practico el yoga, el reiki, voy a constelaciones familiares, voy a consultar a que me hagan mi enneagrama, las flores de Bach, la acupuntura, la aromaterapia en todas sus formas. Es que yo no le sigo porque aquí siempre hay gente que me dice, ay hermano, ¿de dónde sacó usted eso? Y yo digo, y a veces son responsables de apostolado. ¿Qué le estamos dando nosotros a la gente en la iglesia si nosotros no estamos? ¿Se dan cuenta de lo que dijimos al mero inicio de la charla? Responsabilidad. A nadie nos gusta que nos exijan nuestra responsabilidad, ¿o sí? ¿O sí? A ver, voy a quemar los hombres. Hermanas casadas, ¿cómo reacciona tu marido cuando le haces ver un error, un defecto, una omisión en sus deberes? ¿Te lo agradece? Te dice, bendita sea la Madre del Cielo que me dio esta mujer que me corrige y me regaña por lo que hago mal. ¿Así te dice? ¿Cómo te...? No te voy a preguntar, mejor cómo te dice. No nos alegramos. Ahorita voy con las mujeres, pues, bien contentas. Pero somos iguales todos. A los católicos nos pasa mucho esto. Tenemos una miseria de formación porque no la buscamos. Muy poca formación. Sabemos muy poco de nuestra fe. Del tema que quieras. Yo tengo 15 años sirviendo a la iglesia, 16, con el favor de Dios cumplo. Cada vez, decía el filósofo griego, cada vez me doy cuenta que no sé nada, ¿no? O sea, de mi enorme ignorancia. Voy caminando poco a poco. Y no solamente esto es en la instrucción, es en el trabajo diario, en la iglesia católica, en los liderazgos de los grupos. Qué bueno que hoy aquí hay puros líderes. Tenemos mucha gente corregida, pero no convertida. Es diferente. Ya me corregí, ya abandoné el pecado así descaradamente, ¿no? Ya tengo conciencia, pero la conversión es otra cosa. La conversión no es solamente que hayas dejado de pecar, sino que hayas empezado en tu vida a cumplir la voluntad de Dios en un camino de gracia y de lucha, dejando que Dios haga contigo lo que te pegue la gana. ¿A qué edad? A la edad que tienes hoy. Es entregarle las llaves del coche de tu vida y decirle, yo tiro el mapa, tiro mis anhelos, tiro mis ganas, mis deseos, me siento en el copiloto, me quedo callado, no te voy a ir diciendo a dónde me lleves y te entrego el volante y las llaves para que tú me lleves a donde yo cumpla la misión para la cual me trajiste a este mundo. Al precio que sea, cueste lo que cueste y me pidas lo que me pidas.
¿Ve por qué Santa Teresa le decía al Señor, por eso tienes tan pocos amigos? Aquí le podríamos entregar las llaves antes de entrar al tema de la política, porque va a ser duro, ¿eh? Les voy a preguntar en 30 minutos quién es católico practicante, a ver cuántos levantan la mano. Porque este es el punto, somos católicos practicantes, pero ¿qué practicas si no sabes? No sé si me explico. Estamos llenos de piedad popular. Miren, yo conozco templos donde, no crean que exagero, ya le deshicieron el pie a San Juditas. De verdad no es cuento. Llegas y parece que son los huesos. O sea, ya de que llegan, le soban, está el Santísimo expuesto y la gente no entra con el Rey de Reyes, va nada más y se acerca al santo. Estamos llenos nosotros, y además esto lo seguimos cultivando, no porque la piedad popular esté mal en lo absoluto, sino porque cuando no esté evangelizada se convierte en superstición y rito, nada más, hueco, sin una vivencia de fe distinta. Y es muy difícil el que esto pueda ir entrando como gotita en el corazón y en la mente de una persona cuando hay soberbia. Muy difícil. Porque pues de ahí parte todo, ¿no? De la soberbia. Es la mentira de creer que yo puedo y que yo sé. ¿Qué dice la Escritura? Ya voy con el tema de política. Ustedes sin mí nada pueden. Y en la otra traducción dice nada son. ¿Sí? ¿Qué somos sin Dios? ¿Nada? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita en 5 minutos los convenzo lo contrario, ¿eh? Si les dicto el discurso del mundo, el mundo nos ha enseñado al contrario, el super yo. Si vales, mujer, no te dejes, no estás para servir, tú tienes tu dignidad, ve y denuncia. ¿Sí oyes? Varón, tú eres libre. Dios nos ha concedido la gracia a mi esposa y a mí, que tenemos a nuestro cuidado, Dios nos ha confiado, tenemos 4 niños pequeños, nuestros hijos, los chiquitos. Y entonces, el caminar en un mundo donde, hoy lo platicaba en un compromiso al que tuvimos que asistir, se lo platicaba a unos padres de familia. Nosotros llegamos, ahora que estaba Mario de Jesús, el más chiquito, tiene 6 meses, pero cuando yo estaba esperando a nuestro último bebé y llegaba con los otros chiquitos, no se imaginan los comentarios de la gente. A ese nivel ya está descristianizada la sociedad mexicana. Una vez llegamos a un restaurante y había un grupo de señoras sentadas y nos vieron con los niños, los iban contando y decían, la primera dijo, ¡qué asco!, dijo. Y otra le contestó, y fuerte, no crean que, qué ganas de echar a perder su vida. Mira nomás. O sea, antes te decían, es que no tienen tele, ¿no? O sea, eso te decían. Es más, antes hasta cuando una pareja no tenía niños, le decían, ¿y cuándo el niño? Ya, y llegaba uno y empezaba, y la parejita, ¿se acuerdan, no? Y estaban presionando. Pues ahora, ¿cómo les vas a decir si traen su carriola doble con 2 perros? Esos son los que peores cosas nos han dicho a nosotros. Ven a los niños, qué asco. Asco los niños, alegría sus perros. Lo hemos ido aceptando, hermanos. Hemos ido entrando en la cultura neopagana de una manera, y esto lo estoy diciendo en Irapuato, en tierra bendita de Dios. Los que vivimos en el Bajío, los que nacieron en Querétaro, en Zacatecas, en Guanajuato, recibieron un don de Dios maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que hemos permitido que la cultura católica se vaya diluyendo. La cultura católica, pregúntenle, en mi ciudad hay la Plaza de los Mártires, así se llama, la Plaza del Mero Centro en León, Guanajuato. ¿Por qué se llama así? Porque un pistolero contratado por el PRI fue y mató a 112 personas con una metralleta desde Palacio Municipal, fue y los mató. Lo mandaron a las Islas Marías, terminó su vida en gracia de Dios porque se hizo amigo el padre Trampitas allá, el sapo. Esa es la historia. Pero ese hombre contratado por el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, que era el papá del PRI, mató ahí, dejó a 112 muertos tirados en la plancha. ¿Pero por qué hizo eso el gobierno? Porque se habían juntado 500,000 personas en una manifestación pública, toda la gente de los Altos de Jalisco, ¿no? Los famosos sinarquistas. Entre nuestros hijos y nietos, ¿cuántos sinarquistas hay?
hasta risa nos da. Ya ni saben lo que es eso, ¿cierto? O sea, la cultura católica ha ido disminuyendo y en una sociedad como la mexicana, que tiene unas profundas raíces, sobre todo en esta parte del país, en el centro, unas profundas raíces católicas, vemos hoy un pueblo donde pareciera que el evangelio que vive son las prácticas de la nueva era y no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay más católicos practicando yoga y reiki que leyendo la Biblia. ¿Sí? Esas son las prácticas más comunes. ¿Y por qué se practica eso? Porque estamos ante una desinformación y una falta de formación terrible. Entro al tema directo de la política. Por cierto, ¿cuáles son los otros 2 libros que pudiéramos decir de estos 5 que decía el padre Jorge Loring? Él recomendaba uno de ellos, por cierto, ¿no? Claro está, ¿no? Para salvarte, de Jorge Loring. Él decía, ese es el 4.º libro que no debe faltar, ¿no? ¿Sí? Y hay un 5.º libro, bueno, muchos de ustedes quizá lo conozcan. ¿Cuál será? A ver, ustedes que leen tanta literatura católica. Tú serás rey. ¿Perdón? Tú serás rey. Tú serás rey podría ser, pero no decía ese. Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ¿no? Él lo recomendaba como lectura espiritual, ¿no? Claro que para poder asimilar una lectura espiritual tienes que estar vivo en el espíritu, ¿no? Hay que explicar esto. Yo me acuerdo cuando inicié mi conversión, vino mi santa madre que había rezado por mí de 6 años. Yo era un enemigo de la iglesia y perseguidor de Cristo. Y mi tierna madre me regaló los libros de Conchita Cabrera de Armida, ¿no? No entendí nada, ¿verdad? Claro, ¿sí? O sea, imagínense, ¿no? Una mujer que era toda espiritualidad. Es como quien empieza, ¿qué me recomienda, licenciado, para leer? Y alguien dice, San Juan de la Cruz, comienza por ahí. Yo les digo, no, pues se va a hacer protestante. O sea, es como darle a un niño que le das el baldor en el kinder, ¿no? Para explicarle matemáticas. O sea, todo tiene un proceso. En esa parte también quiero entrar. La formación no es una varita mágica. La formación no es, fui a un curso, ya tengo formación porque fui a un retiro de querigma, y luego fui uno de perseverancia, y luego al de crecimiento, y luego fui uno de perseverancia, y en los retiros dan formación. Ya tengo formación. ¿Esa es formación? Es maravilloso, a lo mejor ahí te encontraste con Cristo, pero es la primera parte nada más. Es que soy catequista. Miren, las más aguerridas enemigas de la evangelización a veces son las catequistas. Duras, ¿sí? Quieren agarrar a bibliazos a los niños, así. Nos falta amor. ¿Qué dice la Escritura? Sin amor, nada soy. Y peor nos dice la Escritura, ustedes sin mí no pueden nada. Ustedes sin mí no son nada. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿En serio? Me van a demandar en el DIF. Van a decir que estoy atentando contra la dignidad de las personas. El estar diciendo... Es que lo que pasa es que vamos analizando, o sea... Hablar de política es que hoy la política maneja un lenguaje, un vocabulario que es completamente condenatorio del cristianismo. O sea, es enemigo completo. Miren, nosotros que trabajamos tanto en el análisis de las reformas legales, cuando tengo la oportunidad de sentarme con los obispos, con los sacerdotes, yo les hago ver y les digo, miren, esta ley que acaban de aprobar, lo que significa es no podemos hablar de esto específicamente. Por lo tanto, nos van a criminalizar, nos van a meter a la cárcel les pongo desde los ejemplos más simples que ustedes ya conocen, ¿no? Desde la carta de San Pablo que dicen, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Dice la otra traducción, no verán a Dios. El homosexual entendido en la Escritura como el que practica la homosexualidad. ¿Me estoy explicando? El que la practica, no el que tiene la preferencia. Pues ahora eso es un discurso de odio. ¿Es un discurso de odio? No digas eso. Ese es un discurso de odio en contra de la comunidad. ¿Qué discurso de odio? Los homosexuales no eran... Me dice un señor, usted siempre repitiendo las frases del PRIAN. Les digo, ese es de San Pablo. Le digo, tiene 2000 años. Le digo, ¿cuál del PRIAN? Le digo, por Dios. Pero eso es el católico que dice... Sí, comadre, como dice Diosito, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? No, eso dice Dios.
No, me dice, no, licenciado, pues ya sabe que lo dice la Escritura, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. ¿Y en qué página dice eso? Eso lo dice en el Quijote de la Mancha. No es que no sea cierto, ¿verdad? Es una interpretación correcta. Claro que en este mundo no pasa nada que no sea porque Dios lo permite o porque Dios lo manda. ¿Sí? Claro, por supuesto. No se mueve ni la hoja del árbol, ni el árbol, ni tú ni yo, sin que Dios lo permita. Pero tú y yo estamos aquí sentados no solamente porque Dios lo permite, sino porque nuestro libre albedrío queremos formarnos, ¿cierto o no? Esa es la diferencia. O sea, es el sí de María y es el sí de cada uno de nosotros y es el no que hoy México le ha dado a Dios y a la naturaleza y a la razón y a la ciencia y a la fe. Y es este no que le hemos dado a instruirnos en la fe. El padre Jorge Lorín decía estos 5 libros. Bueno, el tercero, Doctrina Social de la Iglesia, ¿lo conoce la generalidad del pueblo de México? No. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, algo. No, me pongo estricto. Un poquito. ¿Algún hermano o hermana que nos resuma así en 2 rengloncitos de qué habla la doctrina social de la Iglesia? ¿O qué le pareció? ¿Ahí trae algo ahí de conservadores? ¿Fifís? ¿Neoliberales? ¿No? Les estoy hablando en serio, porque de este lenguaje de conservadores, del PRIAN, de fifís, de esto sí sabe la gente, ¿eh? No sabe de doctrina social, pero hoy lo que se le ha enseñado a la gente es el evangelio de la mentira y del odio, de la venganza. Vamos contra los corruptos, vamos contra el gobierno, pues si son también nuestros hermanos. No, dicen los que no saben, todos los políticos son masones. Es más, todos los presidentes de México han sido masones. Póngase a estudiar, cállese, no diga tonterías. Si no sabe, no opine. Póngase a estudiar bien el tema de la masonería para que usted sepa exactamente qué es la masonería, enemigos de Dios y de la Iglesia. Pero ni los masones de bajo grado lo saben, porque los van llevando en un proceso. Y en la principal obediencia masónica es hasta el grado 21, imagínense, como si fueran años escolares, ¿no? No son así, pero hasta que llegan al grado 21 es cuando ya se consagran directamente al demonio, ya explícitamente. Pero los van llevando, les van arrancando su fe poco a poco. Así como tiene Patricio Slim a un montón de gente que los llevan a que les hagan una misa en la Basílica de Guadalupe, una misa privada, y después los meten a cursos de cienciología y de un montón de cosas para irles arrancando la fe. Y la gente les aplaude y dice, no son los líderes pro vida de México. Si supieras, hermano, qué es lo que verdaderamente hacen mucha de la gente. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no tenemos, voy a decirlo así, a veces el discernimiento y a veces la sabiduría? Porque la primera arma que Dios necesita es un corazón dispuesto, ¿sí o no? Eso lo tenemos, creo que todos, ¿sí? Pero siempre hago esta pregunta, ¿Dios eligió a Pedro o a Pablo para ir a predicarle a los gentiles? A Pablo. A Pedro lo eligió para ser cabeza de su iglesia, ¿cierto? Le entregó las llaves. Pedro era un hombre culto, instruido en cosas de fe, conocía la religión, no, era medio salvaje, medio bronco, violento, esa es la palabra, sí. O sea, un Pancho Villa de Israel, ¿no? Un hombre salvaje, así un pescador. Y Pablo será casi lo contrario. Era un hombre patricio, no era romano, era un hombre que hablaba por lo menos 2 o 3 idiomas, instruido en una de las mejores casas de formación de fariseos de la época, un hombre cultísimo. El mensaje que Dios nos dejó ahí es, qué maravilla la entrega y toma a Pedro y lo pone al frente de la iglesia, pero para mandar, o sea, para constituir su iglesia le bastaba un corazón, ¿no? Pero para mandarnos a predicar también utiliza la mente. O sea, San Pablo no fue cuando en el camino a Damasco, cuando se cayó del caballo, que aprendió todo lo que después le sirvió para ir a predicar. Ya lo había aprendido. No sé si me estoy explicando. Por eso es bien importante que se explique en la Iglesia Católica. La formación es fundamental, fundamental. Porque no puedo dar en una charla como esta de 60 o 90 minutos, yo no puedo hablar de toda la doctrina social de la Iglesia. Hay que acercarnos a formarla. Te puedo decir que el voto, por decir cosas muy de actualidad hoy,
el voto es un deber, ¿sí? Que el católico se forma en la fe, pero no tiene conocimiento respecto de otras áreas. Yo, por ejemplo, soy abogado, ¿sí? Y soy abogado con 25 años de experiencia y litigo 11 áreas de mi profesión. En realidad 7, pero con la ayuda de mis abogados litigamos 11 o 12, ¿no? En las que puedo decir, tengo una cierta competencia, ya una cierta experiencia. Dios me ha concedido el ser una persona competente en esas áreas. Pero de otras áreas no sé. Y para servir a Dios, pues me he tenido que preparar. No podemos hablar de política nada más desde la perspectiva de lo que Dios nos manda. La doctrina social de la Iglesia es el manual de cómo actuar en política. ¿Me explico? Es el manual. Si la Biblia es el manual, como le dicen, el manual del fabricante, ¿no? Si la Biblia es el manual de la vida entera del ser humano, la doctrina social es el manual de cómo actuar en política. Y cómo ver la política, y cómo influir, cómo participar en política, y para qué es la política. Es el manual. Cuando políticos nos han llegado a dar la oportunidad de hablarles políticos católicos desde la perspectiva de la fe, acaban llorando porque dicen, ¿y esto por qué nunca me lo enseñaron? Y yo voy con los de la Comisión de Formación del Partido de Acción Nacional y les digo, ustedes eran la democracia cristiana de México. ¿En qué momento dejaron de darle formación a la gente de su partido que hoy ya son políticos progres? No sé si me explico. No, es que lo que necesitamos en México es una ultraderecha, por Dios. Si los principios de la ultraderecha son contrarios a la doctrina de la Iglesia, porque es un extremo al que ningún cristiano debe de llegar. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros no debemos de llegar nunca al extremo de nada. No vamos a sacar una metralleta para matar a los infieles. Eso no es, ni jugando. Los que apoyan a López Obrador, que es un hombre perverso que llegó a la presidencia de México, como tantos otros que hemos tenido, este es el de ahorita, ¿sí? No puedo decir peor de perverso que los demás, pues bueno, yo tengo 48 años, ya me ha tocado ver a varios. Yo me acuerdo cuando era niño gobernaba López Portillo, ¿no? Los que lo padecieron, pues no creo que tengan buenos recuerdos, ¿no? Un masón grado 33 de la Logia del Valle de México, cofundador de Grupo Atlacomulco, o sea, López Portillo no era cualquier cosa, un masón de alto grado en México, pero nos llegó otro masón de alto grado, Andrés Manuel López Obrador, que es de otra obediencia masónica que es rito nacional mexicano. Él no es rito escocés. Este es anticlerical. Este hombre practica la santería, va con chamanes, le gusta la brujería. Odian a la próxima presidenta de México, según las encuestas, es una judía que odia a la Iglesia Católica. En Tlalpan, como delegada, no cerró más templos porque no le alcanzó el tiempo. Multó al que pudo y alcanzó a cerrar algunos. Claudia Sheinbaum. No puedo decir aquí porque estamos grabando, ¿no? Los testimonios de personas cercanos a ellos que han llegado con nosotros. Lo que decimos nosotros es, si supiera el católico que apoya a satánicos que están en puestos públicos hoy en México. Satánicos, no lo digo como descripción. Satánicos, aunque los masones dicen satánico no es lo mismo que luciferino, efectivamente, pero no me entretengo aquí más, son diferentes, unos adoran a Satanás y otros a Lucifer, ¿no? Porque dicen que Lucifer es el Dios bueno y nuestro Yahvé es el Dios malo. Esto es a lo que nos estamos enfrentando, y la Iglesia dice, el que no trabaja, que no coma, ¿no es cierto? Yo conozco gente, no sé si tú, yo conozco gente en León. Yo vivo en el municipio que tiene más pobres del país. Ya le ganamos a Ecatepec. Ecatepec tenía 730,000 pobres, gente en pobreza extrema. Hoy León es el municipio del país que tiene, me van a querer matar y más mi presidenta municipal, pero es el municipio que tiene más pobres del país. Métete a investigar lo que te digo. Con más gente en pobreza extrema, 1,5 millones partido a la mitad. La mitad vive en extrema pobreza. Nada más tenemos un lugar que se llama Las Joyas, donde viven 100,000 personas en pobreza extrema. Vas en la tarde, noche y está lleno de humo porque la gente cocina con leña todavía. No tienen agua ni servicios. Nada más ahí viven 100,000. Y a esa gente nosotros podemos y debemos llevarles el Evangelio, ¿cierto o no? ¿Sí o no?
¿Y esa gente te hará caso si tiene hambre? ¿Qué dicen los papas? Claro, vamos a llevar la palabra, pero también vamos a llevar el progreso de los pueblos, ¿cierto o no? Vamos a dar la libertad a los cautivos. Dice la Escritura, vamos a dar la vista a los ciegos, dice el Señor. ¿Qué es dar la vista a los ciegos? Fíjense, todo se conecta en la enseñanza de la iglesia. ¿Alguien se sabe las obras de misericordia? ¿Sí saben que existen obras de misericordia en la iglesia? Sí. 7 corporales, 7 espirituales. Muy bien. No las voy a decir aquí todas, simplemente que se las saben. Simplemente te pregunto, ¿corregir al que se equivoca es una obra de misericordia? Sí. Ay, no le digas nada, ¿para qué discutir si de religión, fútbol y no sé qué no se debe de hablar? No discutas, no lo corrijas. Pero lo que está diciendo está mal. Es más, no es cierto lo que está replicando. Pero no nos queremos meter en broncas. Dejamos de tener amor. Son obras de misericordia, ¿se dan cuenta? No son obras de venganza. Obras de misericordia, o sea, porque te amo y porque amo a Dios y quiero cumplir con mi deber, es que te corrijo porque estás equivocado. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay algunas suegras aquí que se frotan las manos y dicen, voy a tener misericordia desde hoy con mi nuera. Otra obra de misericordia, enseñar al que no sabe, ¿es una obra de misericordia? Sí. ¿Tendremos que enseñarle de política a los católicos? Híjole. Mis últimos minutos, ¿no? Mi última parte de la conferencia. Si quieren, nos la saltamos para ser muy amigos, porque va a haber gente que se va a enojar, ¿eh? Estamos en vivo. Bueno, pues los de en vivo también, siempre les digo, el problema es que yo me acuerdo mucho, ¿no? Mi gran amiga Gloria Polo, ¿no? Una predicadora colombiana. Gloria dice, ¿no? Cuando Gloria, que no ha visto su testimonio, véalo por favor, ¿no? Es como parte del kit, ¿no? También de las predicaciones que todo católico debe de ver, el testimonio de Gloria Polo. Y Gloria le dice al Señor, cuando la manda de regreso, le dice en el juicio, que Gloria muere, ¿no? Y se presenta ante el Señor, y le dice, vas a regresar al mundo y vas a repetir 1000 veces 1000 lo que has visto aquí. Y le dice el Señor, y yo tengo anotada en la palma de mi mano el nombre de cada una de las personas que va a escuchar su testimonio y serán juzgados con mayor dureza, porque a través de ti se les dijo, se les anunció y no hicieron caso. ¿Quieres que te diga? ¿O aquí cerramos la conferencia? Porque te vas a llevar una responsabilidad, ¿eh? Yo me la llevo si vengo y no hablo. Pero si tú sabes, la bronca es que este es el punto, hermanos, a lo que hay que pedirle. Miren, si sí amamos a Dios, lo que pasa es que somos cobardes. Esa es mi conclusión. Miren que me toca tratar con todo, abrazar a veces a sacerdotes que están caídos. Es que somos cobardes, el maligno nos ataca. Y entre más responsabilidad Dios te ha dado, o más dones Dios te ha dado para su servicio, más te ataca. Yo les digo a todos los miembros de la iglesia, ¿ya te trae el demonio o todavía no? Ay, no, si vieras, sí, todo lo que me pasa es que en la casa, en la congregación, ahí en la parroquia, en el grupo, unos pleitos y decimos, vamos bien porque el demonio nos está atacando. ¿Tú cómo sabes, hermano, que es obra de Dios y no eres tú mismo? El que está haciendo un montón de cosas, que no llevas tu vida de tal manera, no sabes amar, eres un buitre cuando te reclaman o te echan en cara algo. En la forma de pelear, pues no se te nota todavía lo cristiano. No has perdonado, te sientes ahora el santo de tu casa o de tu apostolado. O simplemente, bueno, pues ya te tentó Satanás, ¿no? Y te dio poder. Y se la creíste. Qué peligroso es el poder. Yo fundé un movimiento social católico con algunos hermanos en la fe y 2 de ellos son mis compañeros de apostolado y de vida, Juan Bosco Abascal Carranza y Jaime Duarte Martínez. Y nosotros cuando hacemos reuniones, hacemos de repente como unos mini seminarios, digámoslo así, donde nosotros nos hablamos, pero miren, duele, pero nada como tener hermanos que te bajen. No sé si me explico. Venga para abajo. Esto no está bien. Y aquí, y acá, y acá, no hermanos que nos que estén abrazando todo el tiempo. Qué maravilla, hermano, como cuando sales de un retiro. Ay, qué espléndido. Vienen a mí y me dicen, su predicación, hermano, qué maravilla, me tocó el corazón. Y yo, pues que no le toque mucho y no me diga porque me condeno yo y se condena usted. ¿No?
Pero a los católicos nos encanta esto, andar en los eventos tomándonos fotos. Nos encanta. Pregúnteles a todas las mujeres que andan detrás de Eduardo Verástegui. Vergüenza nos debería dar como iglesia dar ese espectáculo. Y yo sé que se nos van a ir encima, ¿no? Porque son además súper agresivas. Que no les toquen a su ídolo de barro. Pero vergüenza, eso es lo que denota la falta de formación de un católico. Va a haber quien diga, no, es el amor a Dios, porque además tenemos un candidato que puede ser presidente de México. Sí, cómo no. Trabajando para la masonería desde el año 2018. Siendo candidato del Partido Encuentro Solidario, partido satélite de López Obrador, financiado por Patricio Slim, paseado por todo el mundo en los IPAC del Partido Republicano de los Estados Unidos. Evidencias. Ahí está, en las redes sociales de Eduardo. Ahí lo llevaron con el gringo el motivador, el Tim Robbins, ¿no? Ahí lo llevaron. No, ese no fue a un retiro de Lazos de Amor Mariano, de la Renovación Carismática. Ahí lo traen desde hace años. Claro, ¿para qué? Para robarnos uno de los nuestros. Por un apostolado tan brillante. Ahora lo ponen ¿para qué? Pues otra vez para lo mismo que en el 18 y lo mismo que en el 21. Para dividir el voto para que gane Morena. Para eso Morena creó MC y para eso crearon la candidatura de Eduardo. Perdón si dejo corazones rotos. En Viva Cristo Rey tuvimos a la secretaria particular de Ebrard y de Muñoz Ledo, nosotros colaborando. Hace 3 años sabíamos de todo el armado para las elecciones del 24. Quien nos ha seguido, de hecho, en Viva Cristo Rey, sabe de lo que estoy hablando. Lo hemos venido diciendo por años, desde antes, ¿no? Me dice un evangelizador allá en León, pareces el brujo mayor. Sáquese, le digo que además ya se murió, ¿no? Hay que rezar por ese hombre, ¿no? Todos los que mueren en esa condición. Pero anunciamos. Yo mismo me comí el anzuelo, ahí me fui a meter a frena aquí con Gilberto Lozano, no pensé que era un movimiento. ¡Ah! Me lo advirtieron, somos testarudos. En la casa de Juan Bosco Abascal hubo 2 personas el día que fundamos el movimiento. Una me encaró y me dijo, frenes del gobierno. Le dije, no. A mí Lozano no me ha dicho nada y estoy ahí con él y con Pedro Ferriz trabajando. Vamos a hacer algo grande. ¿No te ha pasado eso en tu apostolado? ¿No haces caso? ¿No te ha pasado? Que de repente dices, no, mucho cuidado, quien apunta, esto a lo mejor vale la pena que lo apuntes, ¿no? Es que tenemos un peligro muy grande en cuestión de política, de apostolado y de activismo social. Que nuestro servicio se convierta en nuestro ídolo de barro. Que nuestro Baal sea nuestro apostolado. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que estás haciendo son cosas buenas, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. No sé si me explico. Es que no es lo mismo estar haciendo cosas buenas que estar haciendo lo que Dios quiere para ti. Nadie te quita que son cosas buenas, sí, pero no, eso no era lo que Dios quería para ti. ¿Y cómo lo ves? La Escritura dejó la leyenda para siempre, ¿no? En las palabras del Señor, por los frutos. ¿Qué generó? Licenciados que tenemos 25 años en la parroquia, nos hemos hecho cargo de 3 apostolados, hemos servido, somos parte del consejo, bueno, me dan todo y ya nos salieron las 4 hijas embarazadas. Y con unos problemones todo, le digo, ¿pero qué tal el apostolado? Todas sus hijas embarazándose en su casa, en lo que usted estaba de lunes a sábado metido en la parroquia. Tenemos que estar muy al pendiente porque sabiduría, discernimiento vienen de la relación con Dios, pero hay una cosa en la que tenemos que trabajar mucho. Yo no dudo que el Señor le regala a mucha gente, incluso ustedes y yo conocemos sacerdotes que tienen el don de la palabra de conocimiento, ¿no? A ti y a mí nos ha pasado, nos vamos a confesar y nos habló Dios en la confesión, ¿no? Claramente sabía nuestro corazón, nuestros pecados, y conocemos sacerdotes, ¿no? En la Iglesia Católica que tienen este don, sí, pero los que no lo tenemos que estudiar. O sea, los que no tenemos, como mi hermano Marino Restrepo, infusión del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo habla a través de ellos. Marino es un regalo para la Iglesia. Tenemos que estudiarle, ¿no? A lo mejor el doctor Castañón le diría a Marino, pues sí, a ti te lo regalaron, pero yo tuve que hacer el doctorado, ¿no? Investigarle. Y los dos dan un fruto maravilloso para la Iglesia. Hay que estudiar. Primero, no conocemos de política en general. Escucha, no la propaganda, sino el anuncio de tu iglesia. Escucha a tus obispos. Si los obispos no están apoyando algo, debes tú de pensar que por una razón es, ¿cierto o no?
Si los obispos sí están apoyando, también tomarlo en cuenta, por supuesto. Hay que sacudirnos estas cosas. Ya la gente no conoce doctrina, pero cómo repela de lo que dice el Papa y lo que dicen los obispos. La gente protesta. Y además han sido muy hábiles desde la masonería, porque miren, todos estos planes vienen del mismo lugar, de la masonería, vienen del infierno, ¿no? ¿Qué han hecho? Tú y yo conocemos gente que hablan pestes del Papa Francisco, ¿cierto o no? Lo lograron. El Papa Francisco va a dejar de ser Papa y la gente dejó de creer en el papado. Lo lograron con las fallas de un hombre, no sé si me explico con el término, con una pastoral quizá riesgosa, le echaron de más, y le han aumentado, no porque no haya cosas que no se puedan, pues digamos, no puedan confundir, pero tú y yo tenemos la capacidad de pedirle al Papa una explicación. ¿Ese es nuestro llamado? Estoy hablando en serio. ¿O es el de los señores cardenales y obispos junto con él? Ellos son los obispos, no nosotros. A ti y a mí nos van a pedir cuentas de nuestros hijos. Primero, ¿de qué nos piden cuentas? Todos los místicos aprobados por la Iglesia dicen que el juicio ante Dios siempre consta de las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que te van a hacer en el juicio a ti y a mí? ¿Cuánto amaste? ¿Y a quién es la primera persona que te preguntan cuánto amaste? A tu esposo y a tu esposa. A llorar todo mundo. En la torre. A la primera, antes que a tus hijos, ¿no? Yo les digo en el despacho, señora, ¿y por qué no se había divorciado antes? Por mis hijos. ¿Está usted casada a la iglesia? Sí. ¿Y no amaba usted a su marido? Pues sí, pero eso fue antes. Uy, le digo, qué bueno que el Señor no la ve a usted y dice lo mismo. Es que me ha lastimado mucho. No, pues yo también a Jesús. Si el matrimonio que usted es válido, Dios restaura todo lo que es de Él. No sé si me explico. Dios actúa en lo que es Él, lo que es constituido conforme a su voluntad. A veces por eso es que no dan fruto muchos de los esfuerzos que hacemos, porque no son su voluntad. Y en política, bueno, soy el 53% de los mexicanos, hablo de nuestras encuestas, no de las del gobierno, tiene intención de voto por el partido Morena. 53. No por el PT y no por el Partido Verde, que son sus dos aliados. Nada más por Morena, el 53%. 53. En todas las encuestas, hasta en las nuestras, le va ganando Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez. En todas. ¿Qué significa que gane el 24? Vamos a explicarlo así. Este es el mismo PRI, del cual 2 generaciones nos hemos querido librar. Bueno, al menos, en mi caso y en de mucha gente que conozco. No más que ese es el PRI en versión comunista. Y es un narcogobierno de masones de rito nacional mexicano, que no son lo mismo que masones de grupo Atlacomulco. Atlacomulco coexiste con la Iglesia Católica. No sé si me explico. Deja que la iglesia exista, permite las obras de evangelización. Ya si nosotros las hacemos bien o no, las hacemos ya nuestra bronca, ¿verdad? Pero ¿por qué la iglesia quedó muy limitada en México? Porque otro masón de esa obediencia al rito nacional mexicano desató la guerra cristera queriendo expulsar a la Iglesia Católica de México, Plutarco Elías Calles, ¿sí?, en la década de los 20. Y 60 años antes, otro masón del mismo grupo y de la misma obediencia, Benito Juárez, llegó al poder y quiso exterminar a la Iglesia Católica en México. Pero no sabemos de historia los mexicanos. Y entonces nos ponen a alguien con un reclinatorio y con un montón de cámaras y nos lo ponen a rezar el rosario y ya decimos el próximo presidente de México. No entendemos lo que dice la doctrina de la Iglesia. Un candidato, el Papa Benedicto, a mí me encanta, ¿no?, la explicación como él lo da. Un candidato, a ver, vamos a entender el bien mayor posible, ¿no? Porque, y luego hay gente que me dice, oiga, pero es que el padre fulano y el padre otro están apoyando a Eduardo Verástegui o están diciendo... Y yo les digo, bueno, pues qué caray, ¿no? Pero es que hay que saber también, hay sacerdotes que están en rebeldía con la iglesia y hasta en contra del Papa, ¿eh? Y la gente no lo sabe y anda siguiendo luego esa gente. O sea,
nosotros debemos de tener obediencia como laicos, ¿sí o no? Sí. ¿Pero obediencia a qué? Porque yo me encuentro laicos que dicen, el que obedece no se equivoca. Le digo, no me digas. Yo que soy abogado y que he sido abogado de tantísimos sacerdotes, yo digo, ¿es en serio que si el sacerdote te pide que le ayudes en una fechoría porque él anda mal en su vida, entonces no te equivocas si lo obedeces a cometer un delito, un crimen? No sé si me explico. Obedecer a Dios, como dijo San Pedro. Obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Y dónde está Dios? Ahí en donde empezó, porque hay gente que Dios está en el Señor cura. El Señor cura es un ser humano consagrado, bendito sea Dios que nos dejó a sus discípulos. Dios te puede hablar a través del sacerdote y sin duda alguna te santifica a través de los sacramentos que Él administra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pero ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo sabemos los católicos? Porque esa es la pregunta que me hacen. Y me dicen en todos lados, Mario, ¿pero por quién votar? Así me preguntan, y hasta con ternura, ¿no? ¿Pero por quién votar? Y yo digo, pues sí, es que no vamos a revertir una falta de evangelización de un siglo, no la vamos a revertir pues en pocos años. ¿Por quién votar? Así de manera muy práctica. ¿Qué dice la Iglesia? La enseñanza de la Iglesia dice, tú debes de votar por el mayor bien posible. Nosotros acá en el mundo común decimos, por el mal menor, ¿no? Pero es el mayor bien posible, porque el acto del cristiano no es buscando nunca el mal, sino el bien, hacer el bien. Nosotros mismos en nuestra vida tratamos de hacer el mayor bien posible, ¿cierto o no? No nos sale, pero la obligación es intentarlo, ¿cierto? ¿Tú cuando quieres ser muy cariñosa con tu marido, te sale? Le viera las caras de los esposos, ¿no? Lo intentamos, ¿sí? Intentamos agradar a Dios. ¿Por qué vamos al confesionario? Pues porque lo intentamos, porque en nuestra humanidad, ¿no? Pues traemos la concupiscencia, traemos la inclinación al pecado. Estamos hechos también de carne, aunque tenemos naturaleza también divina. Pero ¿qué ocurre? Pues caemos y venimos a pedir perdón y con un propósito de enmienda seguimos en la lucha, ¿cierto o no? Eso es. Te pregunté hace una hora, ¿eres católico practicante? Y levantaste la mano. Ahora te voy a preguntar, ¿eres católico practicante o eres católico en construcción? Ya cambió, ¿vieron? Nos estamos construyendo todos los días. A esta charla venimos a eso, a traernos más ladrillos para seguir construyendo nuestro catolicismo. Dice el magisterio de la Iglesia, voy cerrando, un candidato, el mayor bien posible es buscar el mayor bien que ese candidato ofrezca a través de su oferta política, de su programa de gobierno. Cosa que con Xóchitl me preocupa bastante porque no ha dado muchos detalles de algunos aspectos de su programa de gobierno, ¿no? Pero el rumbo, digamos, ella es una empresaria, viene del Partido Acción Nacional, es una panista progre para los católicos, ¿no? O sea, así la interpretaríamos, una panista de estos panistas que nosotros quisiéramos que fueran realmente católicos congruentes, ¿no? Y defensores de la doctrina social de la Iglesia. ¿Lo dije bien? Eso quisiéramos, ¿no? Bueno, esto no hay en política, no existe. No existe en política, de hecho no existe prácticamente ni en el propio Partido Acción Nacional, que era el partido de los católicos mexicanos, ¿sí? Pero puede ser que una propuesta política tiene, este candidato puede ser que defienda la vida, la familia y la libertad. 3 principios básicos del magisterio. Yo he tratado de leer todos los documentos. El magisterio habla de estos 3: vida, familia y libertad, ¿sí? Muy bien. Puede ser que un candidato no defienda a la familia. ¿Qué es no defender la familia? Pues para nosotros los católicos, ese 4% de la población de católicos activos, pues familia es hombre y mujer, ¿cierto o no? Hombre y mujer y sus hijos. ¿Sí? Y los niños nada de trans y de que no. Hombre y mujer y sus hijos que también son hombre o mujer, ¿cierto o no? Muy bien. Puede tener un hijo preferencia homosexual, esperamos que el papá o la mamá no, pero puede tener un hijo, pero eso es una familia. Puede tener la preferencia, pero es una familia constituida, bendecida por Dios. Muy bien. Si es un católico que al 100% defiende la doctrina de los católicos, no de la política, de los católicos, no de las agendas internacionales que siguen los partidos políticos, ¿no?
Ustedes han caído mucho en esto de la Agenda 2030. Yo les quiero decir, un día invítenme, hay cosas peores y detrás de la Agenda 2030. Peores y de mayor profundidad. Y yo les puedo anticipar que lo de la Agenda 2030 es nada más una parte de lo que publicitariamente se le da como, ideológicamente, se le da como alimento a la gente para generar, digamos, vectores de posicionamiento social. Hay una estrategia muy clara que se está siguiendo. Todos aquí hemos escuchado el del nuevo orden mundial, ¿cierto o no? ¿Ustedes creen que parte del nuevo orden mundial no tiene un plan contra los católicos? Y cuando lo tienen enfrente no lo ven. O sea, esto es lo peor. En México tenemos hoy, como decimos, de dos sopas. Nuestra clase política bastante corrupta, hay que decir, ¿no? Dejen lo corrupto, lo ineficiente. Un país con el nivel de pobreza del nuestro, de desigualdad, los gobiernos no han dado resultados, ¿cierto o no? Es más, hay mucha gente que dice, no, yo voto por quien sea, pero por el PRIAN no. Porque el electorado se cansó de las administraciones que no resolvían el problema de inseguridad, de pobreza. Entonces muchísima gente dijo, no, pero nos pasó lo que en las familias pasa a esa hija que tienen los papás, que anda con un muchacho que no estudia, que es medio vago, que no es muy atento con la familia, que todo, y a nadie le cae bien, y después la muchachita dejó ese muchacho para andar con un traficante, un marihuano, un golpeador, un sicario. ¿Nos salió peor? O sea, esos papás que dicen, no, estaba peor el anterior. Yo les digo ahora, no, en muchos grupos les digo, ¿cómo será que hasta cosas buenas le veo a Peña Nieto? O sea, a lo que llegue, perdón por la comparación, no es nada contra el licenciado Enrique, pero, o sea, que hasta cosas buenas le veo a Peña Nieto. En comparación con estos salvajes, ¿por qué? Porque soy católico y porque le he entregado mi vida a Dios y porque sé que quieren acabar con la fe católica en este país, y no es un cuento. Yo tengo como 6 conferencias distintas donde aporto toda la evidencia de cómo este gobierno, en cumplimiento de los acuerdos del Foro de Sao Paulo, va descristianizando este país a través de reformas constitucionales, de leyes federales y de votaciones del Partido Morena en los congresos locales de los estados. Dejen ustedes lo del aborto, El aborto es un punto, claro, fundamental. ¿Por qué necesitaban aprobar el aborto? Para demonizar México. Porque ellos entienden perfecto lo que es la vida espiritual. Demonizar lo que significa llenar de demonios a este país. ¿Ustedes qué creen que mueve a la gente que se enfurece horrible cuando le criticas a López Obrador? Que hasta te insulta, que se pone, ¿qué crees? Hasta entre hermanos se han peleado. Hoy las familias están divididas. Los católicos no podremos darnos cuenta que hay una cuestión espiritual detrás de todo esto. Pues si no, nomás pregúntenle a López Obrador por qué cada sábado lleva a todos los chamanes que lleva a Palacio Nacional. Y si no me creen, espérense, está a punto de salir un libro de una amiga mía donde relata en qué secretaría, en qué parte de la nómina tienen a 80 chamanes trabajando para la presidencia de la República, haciéndonos brujería a todos los que predicamos la palabra de Dios y todos los que realmente le son oposición. La pregunta es, ¿el católico está consciente que este fue un cambio de régimen? ¿Que este no era un cambio de partido? ¿Que López Obrador lo dijo? ¿Es un cambio de régimen? ¿Hacia dónde? Hacia el socialismo. ¿Y qué es el socialismo, Mario? Pues sí, es que si no conocemos ni las cosas más básicas, el católico común tampoco distingue. Y más el católico que estira la mano para recibir un apoyo económico o un electrodoméstico el Día de la Madre de narcotraficantes que encapuchados y con metralletas lo regalan en un montón de pueblos. La doble moral del católico: incongruencia, indiferencia e ignorancia. ¿Sí voy bien? ¿Ya estamos preocupados? ¿Ya? ¿Ahí la llevo? O sea, la falta de conocimiento. Es que no solamente son masones, no, es que todos han sido masones, es que para ser político hay que estar en la masonería, no es cierto. Y hay políticos que han sido gobernadores de sus estados y no son masones, y son católicos practicantes. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro estado los hemos tenido. Así de sencillo. Y porque Dios me ha regalado la amistad de varios de ellos. Es mentira. Eso que lo digan en estados donde no saben lo que es que un gobernador, un presidente municipal diario va a la Santa Misa, se confiesa y es un católico congruente y practicante como los que hemos tenido varios aquí en Guanajuato, ¿sí o no? Eso que lo digan en otro lado. Es que todos roban. Sí, sí es cierto.
Donde hay hombre, ser humano, hay corrupción. Y me encantó a Jaime Bailey, ¿no? Que decía Jaime, bueno, él no es creyente, ¿no? Pero acuérdense lo que dijo Fulton Sheen: la verdad hay que reconocerla y defenderla, venga de donde venga. Y la mentira hay que denunciarla y oponerse a ella también, venga de donde venga. Y decía Jaime Bailey, es un periodista, decía, las de la izquierda, decía, tengo la idea que roban más que los de derecha. Porque decía, los de derecha, muchos de ellos nacieron con dinero. Entonces ellos, cuando tienen $1 millón que se pueden robar del presupuesto, pues es $1 millón, claro, si pueden se lo roban, pero a veces lo han visto. Vienen de familias muy acomodadas, no han tenido carencias en su vida. En cambio, la gente de la izquierda ven $1 millón y se quieren aventar, pero con los sobres en la mano, a ver cuánto agarran. Adentro son mucho más voraces y mucho más agresivos. Y sobre todo la iglesia que ha condenado, el Papa Francisco tiene un documento maravilloso donde habla, no condena, pero sí hace un señalamiento muy puntual acerca del capitalismo salvaje. ¿Sí? Capitalismo salvaje, o sea, no es que el capitalismo sea malo en sí mismo, sino cuando el capitalismo provoca una desigualdad en la sociedad, ¿sí? Porque únicamente busca fines económicos y no de servicio y de ayuda de la gente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Esa es la posición, vamos a entenderlo así, la posición del Santo Padre. Pero la iglesia sí ha condenado claramente el socialismo y el comunismo. Divini Redemptions, desde esa encíclica papal, condenaron el comunismo. Viene advirtiendo la iglesia y viene diciendo lo que incluso nuestra Madre Santísima nos dijo en Fátima. ¿Qué dijo en Fátima? Los errores de Rusia se esparcirán por el mundo entero. No dijo el comunismo, porque ustedes saben, este lenguaje del cielo, ¿no? O sea, no dijo el comunismo, pero ¿cuáles eran los errores de Rusia? Pues el comunismo que se acababa de apoderar de esa nación. Ahora todos los que nos están trayendo hasta para hacer los libros de texto, que son cubanos y venezolanos, y pura gente marxista, que trae la ideología de esa Rusia, precisamente de la que nuestra Madre Santísima en las apariciones desde hace más de 100 años nos advirtió. ¿Y qué creen? Ya nos llegó a México. Y nos llegó en el año 2018 con el voto de ¿quién creen? ¿De los católicos? Sí. Los católicos son los que, como no conocemos las diferencias entre comunismo, capitalismo, etcétera, pues bueno, este hombre que tenía haciendo campaña desde el 2005, es el político yo creo más conocido que hay en las últimas generaciones en México. Bueno, pues la gente harta del anterior, enojada, todas las decisiones que toman enojadas son malas siempre, ¿no? Entonces la gente votó con esta esperanza de por fin encontrar un cambio. ¿Y qué nos encontramos? Que nos quieren convertir en un Cuba, en un Venezuela, y que lo están logrando con el voto de los católicos mexicanos. Oye, pero es que la doctrina de la iglesia condena el comunismo. Sí, pero López Obrador dice que no son comunistas. Pues él podrá decir que él no es ni que se llama como se llama, como lo dice todos los días, sale a mentir, pero la evidencia es abrumadora. Abre los libros de texto de tus hijos para que veas todo el adoctrinamiento que viene ahí, aparte de toda la vulgaridad, la hipersexualización, todo lo que viene ahí. El católico está siendo utilizado incluso para tomarse su propio veneno. Nosotros no deberíamos de apoyar esas doctrinas políticas y económicas. Son contrarias a la fe y contrarias a la vida, a la familia. Y lo más grave, porque hay quien me dice, no, es que Xóchitl Gálvez, ella es la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Fíjense, la candidatura de Eduardo Verástegui Eduardo nunca iba a ganar. De hecho, lo pusieron para eso, para dividir, para perder. Para eso fue diseñado en Grupo Carso, en el edificio del Pantalón, en las oficinas del Grupo Slim, diseñada la campaña de Eduardo Verástegui. Diseñada. ¿Para qué? Para quitarle votos a la oposición política a Morena. No, dice, ¿qué finalidad tenía? ¿Que ganara? No, que ganara no. Yo sé que hay católicos que van a decir, ay, pero David contra Goliat, ¿y usted por qué no tiene fe? Usted no sea ignorante de cosas de geopolítica mexicana.
Hasta los obispos, nuestros obispos, todos les han dicho, los expertos a los que han consultado desde hace 2 años, ¿hay la posibilidad de que se genere un nuevo partido político? En este momento, no. Legalmente ni siquiera se puede. ¿Hay la posibilidad de que se gane con una candidatura independiente? No. ¿Por qué? Porque se necesita estructura, se necesita una base de 40,000 voluntarios, se necesita todo el financiamiento que cuentan los partidos. No sé si me estoy explicando. Es un monstruo. Pero fíjense cómo nos juegan el dedo en la boca. Para que gane Morena tiene que perder la oposición política. ¿Cuál es la oposición política? Pues este monstruo que se juntó del PRI, PAN y PRD, ¿sí? Es lo que hay, ¿no? Yo les digo en las conferencias, es como yo cuando me levanto en la mañana y me arreglo y pongo frente al espejo. Es lo que hay. Pues es lo que hay. A mí me hubiera encantado que mi hermano Jaime Duarte lo hubiera dejado la masonería avanzar como en su inscripción. Por supuesto que me hubiera encantado. A mí me hubiera encantado que el ingeniero Loyola fuera presidente de México. Por supuesto que me hubiera encantado. Pero cuando yo veo la mentira, la manipulación de adentro, es que Xóchitl es abortera, un término que yo no sé qué tiene de cristiano, ya para empezar. Pero es que yo no voy a votar por una abortera. Hermano, otra vez, ahí vamos con el tema de la ignorancia. Una cosa es estar a favor de la despenalización del aborto y otra cosa es estar en favor de su legalización. La despenalización, que siempre ha existido, es... Estoy en contra de que las metan a la cárcel a las que abortan. La legalización es, no voy a permitir que nadie se oponga al aborto, el aborto va a ser libre, vamos a dar recursos del Estado y va a ser obligatorio en muchos casos. ¿Me estoy explicando? Es totalmente diferente. La candidata del Frente Amplio por México sí apoya a la comunidad LGTB porque ella dice creer en libertades. Y yo cada que oigo hablar a Xóchitl, yo se lo quiero decir personalmente, me reprocho yo porque digo, ¿cuáles son los evangelizadores católicos que estuvieron cerca de esa mujer y su familia que no hicimos bien nuestro trabajo en enseñarle bien la doctrina de la iglesia? Porque ella efectivamente es católica y efectivamente tiene y recurre a los sacramentos, pero es una católica como millones de mexicanos que no conoce la doctrina de su iglesia y en política no se pone firme. No sé si me explico. No, pero es que es igual que Claudia Sheinbaum. ¡Qué perverso! ¿Qué va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual que una satánica? Que una comunista adherida al Foro de Sao Paulo que odia a la iglesia, que la piensa exterminar en México, que nos va a llevar hacia el comunismo, que es una asesina responsable de muertes en la Ciudad de México, de la caída del metro. ¿Cómo es posible cómo es posible que se les eche en la misma canasta? ¿Saben por qué? Porque la falta de instrucción en el catolicismo se vuelve fanatismo. Cuando nosotros no estamos bien formados, nos creemos el canto de las sirenas. No sé si me explico. Y se da tanto entre nosotros. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un retiro, unos hermanos sacerdotes y laicos de los que estaban predicando, había uno que su tema era la cuestión de apariciones marianas. Y yo me acuerdo bien que en ese retiro se empezó a dar el fenómeno de que detrás de en la cortina que estaba detrás de los que éramos los predicadores del evento, un grupo de señoras empezó a ver a la Virgen que se empezó a aparecer junto a una bocina. Yo les preguntaba, ¿y está escondida o...? Ya no la vieron ahí, después la vieron en un reflector que se estaba apareciendo. Después la vieron en el domo, en la parte de arriba, donde había unas palomitas, ahí se estaba formando. Y la gente se juntaba y sacaba fotos. No sé si me explico con el ejemplo. No porque no haya apariciones marianas, ¿no? Dios me libre de negar algo así. O sea, lo que quiero decir es que somos muy dados a eso. Ustedes se fijan en el chisme, en internet, cuántas cosas circulan, qué bien a nuestra alma le hace muchas de las cosas que circulen. Cuando nosotros, el único llamado que tenemos en realidad es venir a este mundo a amar, conocer y servir a Dios. Pero a amar y conocer, a servir ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es Dios? La verdad. La verdad. Voy a poner un ejemplo muy duro, ¿no? Pero en mi profesión yo lo he aprendido. Todas las personas que tienen una relación, no hablo de matrimonios con sacramento, que tienen una relación de pareja, ¿viven en la verdad? ¿Es real esa relación, esa familia? ¿Esa unión? ¿Lo es? ¿A esas personas les haría bien salir de la mentira en la que viven? Claro.
Pero ¿por qué mucha gente no lo hace? ¿Sí se fijan? Mucha gente no lo hace. Porque no me conviene, porque no me quiero enfrentar a la verdad, porque me va a raspar la verdad, porque me voy a ver embarrado, o porque quiero seguir viviendo mi fantasía. Es más fácil no voltear a ver, ¿no? O sea, me decía una comadre hace muchos años, me decía, yo trato de ser muy responsable con tu ahijado, no te preocupes. Le digo, ¿de verdad? Sí, tú ahora que andas de aleluyo, me dice, no te preocupes. Yo antes de que salga a la calle tu ahijado, siempre le doy un condón para que lo que se le ofrezca, traiga su condón en la cartera. Le digo, de Madre Santa, le digo. Lo bueno es que eres responsable, le digo. Imagínate. Pues hay que evangelizar a la comadre, ¿no? Porque ella cree que está haciendo bien. No sé si me explico. La gente que apoya a López Obrador son mis hermanos. Aunque me digan que soy un conservador, preanista, son mis hermanos, son nuestros hermanos. Corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo en la iglesia buscar? Si ustedes vieran, si un día hiciéramos un experimento social y trajéramos aquí los evangelizadores, el que quieran, casi todos somos amigos. Si les dejáramos aquí los celulares nuestros para que ustedes los pudieran ver. Si tú explicas algo, la gente te escribe y te dice, oiga, ¿cómo se llamaba eso que dijo usted? Ah, mire, se llama así y está en tal libro. ¿Y en qué página? Ustedes se ríen, pero es de verdad. A mí me llegan 20 a la semana de, oiga, licenciado, ¿y usted qué opina de esta foto? ¿Sí será San Miguel Arcángel? Oiga, licenciado, ¿y usted qué sabe de esta aparición? Oiga, licenciado, es que en mi casa se oyen ruidos. ¿Usted cree que es el demonio o será mi tío que se murió y que no encontramos el dinero? Es que, miren, parece chusco, pero es que ese es el nivel en el que nos movemos. Ese es el nivel donde la gente va a buscar al cura cuando ya no aguanta la infestación de demonios en su casa. Llegan conmigo y me dicen, Mario, ve, por favor, haz una oración, nos recomiéndanos un padre porque en la casa se ven sombras, apagan la luz, nos pasan cosas, nos dan terrores, tienen ataques de ansiedad, ven, haz una oración, está toda la familia. ¿Sí? ¿Hace cuánto que se confesaron todos? Me dice. No, pues sí, hace mucho. No, les digo, los demonios no están en su casa, los traen adentro. Primero vayan todos a confesarse y después platicamos. Es un proceso. Este país, para entrar a ese proceso, ahorita, a como están las cosas para el 24, lo que se necesita es oración, es cumplir con nuestro deber, enseñar al que no sabe y un milagro de Dios. Porque estamos pagando el precio, nos va a llegar la factura, nos vamos a convertir en un país comunista. No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Yo me veo al espejo todos los días y digo, ¿cuántos años de tu vida perdiste en el pecado y lejos de Dios? Sin cumplir al llamado para el que habías nacido. Tengo dos opciones los fines de semana: quedarme descansando o decirle a mi señora, nos invitan a tal lado, ¿vamos? Y vamos. De hecho, los que hemos vivido algún día un retiro, por ejemplo, de Querigma, ¿se acuerdan? ¿Algunos aquí han vivido un retiro de Querigma? ¿Se acuerdan que hay una dinámica? Digo, no lo voy a ventanear el retiro, ¿no? Para la gente que nos está viendo por internet. Dicen, no lo voy a spoilear, dicen los chavos, ¿no? Pero hay una parte del retiro, ¿se acuerdan? En que estaba el Señor, ¿no? Representado ahí junto al altar, y tú ibas y le entregabas tu vida, ¿no? Y uno le entregaban pues las medicinas, otro la cartera, otro los zapatos. Yo vi de todo en los retiros, ¿no? Cosas más extrañas, ¿no? Allá en León, Joan Sebastián fue y entregó la cartera con un montón de dinero en ese momento, ¿no? En la dinámica. Vi de todo. Gente que llegaba y entregaba lo que era más significativo. Pero es entregar la vida. Pues es que si ya la entregamos, pues ya no es nuestra, ¿cierto o no? ¿Tu tiempo es de Él? ¿No? Sí, sí es de Él. Pues, se supone. Sí. ¿Tus hijos son de Él? Sí. ¿Y si se lleva el año que entra uno de cáncer? O sea, perdón, ¿no? Pero ¿tus hijos son tuyos o de Él? De Él. ¿Seguro? Del marido sí, ese sí es de Él. O sea, ahí sí cuando pregunto, ahí no hay un problema. Pero los hijos sí me los pelean un poco más, ¿no? Pero a ver, entendamos, todo es un don recibido, ¿cierto? Todo es un don recibido.
¿El ser mexicanos es un don recibido? Sí. ¿Qué hicimos para ser mexicanos? ¿Es una gracia? ¿No estás contento, contenta de ser mexicana? ¿No? Yo estoy tan feliz, no dijéramos tan orgulloso, pero soy tan agradecido con Dios de haber nacido en esta tierra, de ver, cuando salgo de mi casa, de poder ver a Cristo Reino, la montaña desde lejos, ¿no? Se alcanza a ver, pero el regalo que hemos recibido, muy bien, ¿y qué estamos dispuestos a regresarle a Dios por ese regalo? O nomás es de decir, yo soy hijo de papi, ¿no? Como el Junior que se siente mucho y dice, pues bueno, este país se va a volver comunista. Bueno, me dice una señora, pues si Dios lo permite es porque Dios así lo quiere. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que Dios quiere que toda Latinoamérica se vuelva comunista en manos de estos satánicos perversos, aliados con el narcotráfico? ¿Ustedes creen? ¿Y las almas que se pierden? ¿Y toda la gente que en los países comunistas muere sin sacramentos? Todos los sacerdotes que son asesinados, Dios lo permite para que brille su gloria, ¿eh? Al final Dios saca algo bueno de todo eso. ¿Pero esa es la voluntad de Dios o es nuestra omisión como pueblo? Pues sí, Xóchitl Gálvez está en favor de la despenalización del aborto, está en favor del gaymonio, y qué doloroso, pero saben cómo movernos los masones. Como saben que nos cala profunda. Al católico todo en México háblale de aborto y háblale de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esos temas son emblemáticos. Antes el aborto no lo era porque no había, no, al menos públicamente. Pero tócale la Virgen de Guadalupe. Hay unos que cuando hacen juntas así de líderes católicos a nivel nacional, yo a veces a mis señores obispos yo les pregunto con mucho respeto, perdón, pero los que estamos aquí, ¿qué somos? ¿Provida, guadalupanos o católicos? Porque no es lo mismo, ¿sí? Yo conozco a mucha gente guadalupana que no es católica. No sé si me expliqué. Conozco a mucha gente guadalupana que no es católica. Y gente que reza el rosario, pero no es católico. ¿Cómo va a ser católico si no conoce ni la doctrina de su iglesia? Por eso les decía yo hace rato, ¿qué es lo que defiendes? Si Xóchitl Gálvez apoya esas dos cosas terribles, ahí pues ¿qué quisiéramos? Ojalá podamos estar cerca para poder influir en ese gobierno, si Dios nos concede que no gane Morena, porque no es solamente la presidencia, es el Congreso. El tema del aborto ni siquiera lo modifica el presidente. Fíjense la ignorancia. Es que queremos un presidente que vaya en contra del aborto. Pues vete a vivir a otro país, porque en México eso no lo decide el presidente ni lo propone, eso es en el Congreso. Y el Congreso también lo podemos perder. El presidente ni siquiera, no es constitucionalmente, no es ni materia del presidente, para acabar pronto. Y si ven cómo manipulan a la gente, ¿no? O sea, horrible. Sí, en esos dos puntos estamos perdidos, pero Xóchitl Gálvez, a diferencia de Claudia Sheinbaum, representa la libertad de mercado, la libertad de culto, la libre competencia, el respeto al orden legal, el orden constitucional, las libertades. ¿Le sigo? Eso es el mayor bien posible. Oye, es que, pero me gustaría que prohibiera el aborto. A mí también. No, pero es que nosotros necesitamos una patria católica. Oye, espérate, pues eso no dice ni la doctrina de la iglesia, ¿eh? La iglesia ya hace mucho dejó de dedicarse al gobierno de las naciones. No sé si me estoy explicando. Porque hay quien sale y dice, no, es que en este país necesitamos un candidato católico porque es una nación católica. No hay que ser absurdos. Este país es neopagano. De católicos bautizados, muy poca gente practica la fe. Los católicos no somos significativos, pero de a poquito le van quitando los votos a la oposición. Ahí tienen a MC, con quien pongan de candidato, para quitarle votos, y ahí tienen a Eduardo para quitarle votos. Yo sé que muchas fanáticas de Eduardo me dicen, pues, ¿qué será? ¿No? Me dicen, no sé, me dirán, pero yo invito a Eduardo Verástegui a que si Patricio Slim no le está pagando todas sus presentaciones y lo financia desde hace 4 años, imponiendo la agenda, yo invito a Eduardo para que Eduardo me públicamente exhiba las mentiras que yo estoy diciendo. O sea, es que le dijimos, Eduardo, acércate a los obispos, no a los masones. Es al lado de los obispos católicos donde se toman decisiones, no de iglesia en política, sino de católicos en política. ¿Me estoy explicando? Nuestros obispos no hacen política ni nos mandan a hacer política. Nos mandan a vivir el evangelio, la doctrina social de la iglesia, que es, ay, ¿por qué te metes en política? Porque soy católico. O hay católicos que trabajan en diferentes apostolados, en diferentes misiones. Pues yo me saqué la rifa del tigre, soy abogado y constitucionalista. Y estudié ciencias políticas, o sea, hay que entrarle.
¿A qué? A explicarle a la gente y decirle que la doctrina del magisterio de la Iglesia nos obliga a votar y a votar por el mayor bien posible. Y no es propaganda. Hoy se llama Xóchitl. Xóchitl a lo mejor ni llega. Así se los digo. Y si gana Morena el 24, ya no hubo elecciones en el 30, ya no se preocupen. Vayan cambiando en todos los lugares los crucifijos y pongan una foto del Che Guevara. Quien ha ido a La Habana, Cuba, ya lo sabe, ¿no? La mitad de la iglesia es para los católicos, la mitad para los santeros. Así es. País lleno de brujería y donde el mismo gobierno promueve todo lo que sean cuestiones de chamanismo, igual que como este presidente. Pero hemos vendido nuestra conciencia como pueblo por dinero, por propaganda, porque no escuchamos. Van 6 comunicados de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 6, no 1, 6, alertándonos de las acciones de este gobierno. 6. ¿Sí sabían? Caras así de que, ¿de quién? La Conferencia del Episcopado Mexicano, o sea, de todos los obispos mexicanos, ¿no? Han emitido comunicados alertándonos de que han intentado destruir el INE, que intentan destruir el Poder Judicial, alertándonos acerca de la educación, que quieren hacerla con doctrina socialista. O sea, los obispos no se quedan callados, lo que pasa es que los católicos pues andamos viendo Netflix. Los católicos andamos viendo, nuestros hijos ahí están viendo. ¿No nos queremos aventar la bronca ni en nuestros 2 metros cuadrados de evangelizar? Aventamos el celular, aventamos el iPad, dejamos que las redes sociales sean las que hagan el trabajo y el país está viendo TikTok, Facebook, Instagram. Hoy ahí están las redes que hay que lanzar porque ahí están muchos de los jóvenes. Ahí es donde hay que trabajar. Hay quien me dice es que yo no le sé a eso. Agárrate a alguien que le sepa, un nieto. A tu nuera igual le la perdonas. O sea, algo que genere un fruto adicional. Termino con esto, hermanos. Si yo les digo cuál es nuestro deber cristiano, pues lo tengo que decir en una frase, porque me van a preguntar, pero ¿en serio entonces no debemos de votar por Morena? Lo voy a decir claramente, no se debe de votar por la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde de México. No se debe, bajo ninguna circunstancia. ¿Estoy hablando sobre un criterio personal? No, estoy expresando en base al mayor bien posible que se puede y se debe de lograr a través de nuestro voto. Y seguir orando por todos los miembros de la iglesia, ¿no? Porque equivocados o no, usados por los enemigos de Dios o no, todos a final de cuentas somos parte de este país, pero la mentira siempre hay que denunciarla. Y entendámoslo bien, lo que hay que defender en México es la libertad, no solamente la vida y la familia, también la libertad, porque la libertad es el tablero para poder seguir jugando y combatiendo para defender la vida y la familia, ¿sí? Entonces es lo fundamental. Ese es el asunto hoy. Yo espero que la reflexión pues haya sido de beneficio para todos, nos dé un poquito de luz hablando de política y de responsabilidad social. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga.